Algunas personas creen que pueden juzgar a los demás solo con mirarlos. Pero, ¿qué pasa cuando cometen el error de subestimar a la persona equivocada? Déjanos un comentario abajo y cuéntanos si alguna vez alguien ha asumido lo peor de ti sin conocerte. ¿Cómo reaccionaste? Taran Brooks ingresó a la exclusiva boutique, sus zapatillas resonando suavemente contra los brillantes pisos de mármol. Reinaba un silencio incómodo, el tipo de calma que solo se percibe en lugares donde los precios son tan altos que ni siquiera se muestran en las etiquetas. Sabía perfectamente el tipo de sitio en el que estaba, un lugar donde la apariencia dictaba el trato que recibirías. Y no tardó en confirmarlo. Desde el mostrador, un empleado de cabello rubio apenas levantó la vista para mirarla. Con un simple vistazo, Taran ya podía sentirlo, no era bienvenida. Esta no era la primera vez que pasaba por algo así. Sabía bien lo que implicaban esas miradas prolongadas, las expresiones de desconfianza apenas disimuladas, las sonrisas falsas que ocultaban prejuicios. Vestía de manera sencilla, jeans y una sudadera. No llevaba ropa de diseñador ni ostentaba accesorios costosos, pero tampoco se veía descuidada. Sin embargo, en un lugar como este, lo que importaba no era la comodidad, sino las marcas que llevabas encima. El empleado soltó un suspiro exagerado antes de decidirse a moverse. Se levantó con desgana de detrás del elegante mostrador blanco y la recorrió de pies a cabeza con una mirada desinteresada. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con un tono impregnado de superioridad. Taran mantuvo la calma y asintió. Sí, estaba buscando. El empleado la interrumpió con una sonrisa condescendiente. ¿Estás segura de que estás en el lugar correcto?, preguntó con un leve tono burlón. No somos precisamente una tienda de segunda mano. Ahí estaba. La suposición disfrazada de broma. La ofensa envuelta en una sonrisa sarcástica. Ni siquiera intentó disimularlo. Taran exhaló despacio, presionando la lengua contra su mejilla. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía la situación, pero no iba a permitir que un simple empleado con actitud de portero de club exclusivo le arruinara el día. Estoy exactamente donde debo estar, respondió con calma. El empleado bufó, pero forzó una sonrisa falsa. Bien, ¿qué es lo que buscas? Taran ni siquiera pestañeó. Parece que un problema, dijo sin perder la compostura. El rostro del empleado se tensó por un instante, pero se recuperó rápidamente. Se irguió un poco, como recordándose a sí mismo que él tenía el control. Mira, no es por ser grosero, pero esta es una boutique de lujo, dijo cruzándose de brazos. No creo que tengamos nada en la gama de precios más accesible. Taran ladeó la cabeza, su expresión indescifrable. Ni siquiera has preguntado qué estoy buscando. El empleado dejó escapar una risa seca. Vamos, los dos sabemos cómo termina esto, dijo haciendo un gesto vago hacia su ropa. Entras, miras un poco, tomas algunas fotos para Instagram y te vas cuando te das cuenta de que todo aquí cuesta más que tu alquiler. El comentario hizo que los músculos de la mandíbula de Taran se tensaran, pero no dejó que la rabia se reflejara en su rostro. La frase gente como tú resonó en su cabeza. Pero se negó a darle el placer de ver que le afectaba. Interesante, murmuró, metiendo las manos en los bolsillos. Así que ya decidiste que puedo o no puedo pagar. El empleado se encogió de hombros. Es bastante obvio, ¿no crees? Taran sonrió, pero su sonrisa no tenía un ápice de calidez. Fue una sonrisa lenta, calculada. El tipo de sonrisa que indicaba que él no tenía idea de con quién estaba hablando. Antes de que pudiera responder, otra cliente entró en la tienda. Era una mujer bien vestida, cubierta de pies a cabeza con marcas de diseñador. En cuanto la vio, la actitud del empleado cambió por completo. Bienvenida a Valenka, dijo de inmediato con una voz repentinamente amable y servicial. Avíseme si necesita ayuda con algo. Taran casi se echó a reír. El cambio en su comportamiento fue tan drástico que parecía un mal chiste. Lo observó mientras prácticamente se desvivía por atender a la nueva clienta, dejándola de lado como si ni siquiera estuviera allí. Como si fuese invisible. Bien. Si ese era el juego que quería jugar, ella lo dejaría seguir creyendo que tenía el control, por ahora. En lugar de armar un escándalo, se dedicó a recorrer la tienda con calma. Pasó las manos por las telas finas, los bolsos de diseñador, los relojes resguardados detrás de vitrinas de cristal grueso. Podía sentir la mirada del empleado siguiéndola de reojo, esperando a que tocara algo que no debía.
esperando que hiciera algo que le diera una excusa para echarla. Pero Taran no cometería ningún error. Pasaron varios minutos, y finalmente, la otra clienta terminó su compra y se marchó. Sin mostrar la menor preocupación, Taran se dirigió de nuevo al mostrador. El empleado apenas la miró. ¿Terminaste de mirar escaparates? Taran sonrió con diversión. Aún no. Sacó su teléfono del bolsillo, y el empleado soltó un suspiro fuerte. Ya imaginaba lo que venía. No permitimos fotografías aquí, dijo con fastidio. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Taran tocó la pantalla y realizó una llamada. El tono de su voz cambió por completo cuando la otra persona respondió al otro lado de la línea. Sí, soy yo, dijo con firmeza. Necesito que vengas a Valenka ahora mismo. El empleado frunció el ceño. Perdón, ¿qué dijiste? Taran levantó un dedo, indicándole que guardara silencio. Seguía hablando por teléfono, y su actitud demostraba que quien estaba al otro lado de la llamada era alguien importante. El empleado tragó saliva, sintiéndose repentinamente inseguro. ¿A quién llamaste? Taran volvió a sonreír. Esta vez, no había absolutamente nada amistoso en su expresión. No respondió. No tenía que hacerlo. Porque menos de 10 minutos después, las puertas de cristal de la boutique se abrieron de golpe y 3 hombres con uniformes blancos impecables entraron con paso firme y decidido. La sonrisa confiada del empleado se desvaneció de inmediato. Y en un instante, todo cambió. El ambiente en la boutique cambió en un abrir y cerrar de ojos. Las puertas de cristal se cerraron detrás de los 3 hombres uniformados, y el aire se volvió denso, cargado de una autoridad innegable. Vestidos impecablemente de blanco, su sola presencia parecía absorber el oxígeno del lugar. El empleado rubio, que hasta hace un instante se mostraba altivo y seguro de sí mismo, se quedó petrificado. Su mirada saltaba nerviosa entre los oficiales y Taran, sin entender qué estaba pasando. Algo no encajaba. No había tocado ningún botón de pánico. No había ocurrido ningún incidente que justificara la llegada de la autoridad. Sin embargo, ahí estaban. Y lo peor de todo, no lo estaban mirando a él. Sus ojos estaban fijos en ella. Taran no se movió ni un centímetro de donde estaba. Mantenía los brazos cruzados con calma, su teléfono aún en la mano. No había pánico en su rostro. No había ansiedad, ni siquiera la más mínima señal de que estuviera preocupada. No intentó justificarse. No mostró confusión. No, esto era otra cosa. Uno de los oficiales, un hombre alto, de espalda ancha y mirada filosa, se detuvo a unos pasos de distancia. Asintió con la cabeza en dirección a Taran. Señorita Brooks. El empleado parpadeó. ¿Señorita qué? Taran finalmente se giró hacia el oficial, y su expresión se iluminó con una sonrisa maliciosa. Justo a tiempo. El estómago del empleado se retorció en un nudo de pura incertidumbre. Algo estaba mal. Algo grande. La segunda oficial, una mujer de cabello recogido impecablemente, lanzó una rápida mirada al empleado antes de regresar su atención a Taran. ¿Todo en orden, señora? Fue la forma en que dijo señora, con un tono de respeto absoluto, lo que envió una oleada de incomodidad por la columna del empleado. Su garganta se sintió seca. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Taran avanzó un paso, y los oficiales, sutilmente, se movieron para acomodarse a su lado, no para restringirla, no para detenerla, sino como si estuvieran protegiéndola. El empleado intentó soltar una risa, pero sonó forzada y temblorosa. Espera, ¿estás en problemas o algo así? Taran finalmente lo miró. Y en ese instante, él lo sintió. El cambio. Esa transformación sutil pero aplastante en la dinámica de poder. Hace apenas unos minutos, él tenía el control. Él era el que sonreía con aire de superioridad. Él era el que decidía quién pertenecía y quién no. Pero ahora él se sentía fuera de lugar. Taran exhaló con tranquilidad, meneando la cabeza levemente. «Sabes», dijo, pulsando la pantalla de su teléfono con los dedos, «siempre me ha parecido interesante cómo algunas personas creen que pueden juzgar a los demás con solo verlos». El empleado sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía exactamente lo que quería decir con algunas personas. Taran avanzó otro paso, cerrando la distancia entre ellos. «Me viste entrar, me miraste de arriba abajo y tomaste una decisión», continuó. «Decidiste quién era, cuánto valía,
y que podía pagar, sin ni siquiera molestarte en preguntarme mi nombre. Dejó que las palabras flotaran en el aire, afiladas como cuchillos. El empleado abrió la boca, buscando desesperadamente una excusa, un argumento, algo que pudiera usar para justificar su actitud. Pero nada salió. Taran inclinó levemente la cabeza, su sonrisa ampliándose. Ese es el problema con asumir cosas, ¿no crees? El oficial más alto intervino, su voz firme y sin emociones. Señor Hansen. El empleado giró bruscamente la cabeza hacia él, tragando saliva. Ese sí. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Él parpadeó, sintiéndose como un niño siendo reprendido. De 2 años. La segunda oficial intervino. ¿Sabía usted quién es la señorita Brooks? Él frunció el ceño, tratando de responder, pero algo en su interior se congeló. Porque la verdad era que, no tenía idea. Jamás había preguntado. Jamás se le ocurrió que importara. Taran dejó escapar una leve risa, una risa que sabía exactamente lo que venía después. Aquí viene mi parte favorita, murmuró. El capitán no perdió más tiempo. Señor Hansen, ella es su jefa. El silencio que siguió fue absoluto. El empleado sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué? Taran asintió lentamente. Así es, dijo con suavidad. Soy la dueña de esta tienda. No solo eso. Soy la dueña de toda la franquicia. El aire desapareció del lugar. El empleado quedó completamente paralizado, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su boca se abrió, pero apenas pudo formar una palabra. ¿Tú? ¿Qué? Taran chasqueó la lengua. Tal vez deberías haber investigado un poco antes, ¿no crees? El rostro del empleado se puso rojo. Se sintió atrapado, sofocado. La arrogancia que había exhibido minutos atrás se había evaporado, reemplazada por un terror frío y paralizante. Y Taran lo miraba con una mezcla de diversión y lástima. Construí esta empresa desde cero, dijo con voz tranquila. Me esforcé para contratar a los mejores gerentes, capacitar empleados y posicionarme en el mercado de lujo. Se inclinó ligeramente hacia él. ¿Y sabes qué? Susurró. No tuve que vestirme de cierta manera para lograrlo. El peso de sus propias suposiciones lo aplastó de golpe. El orgullo que había llevado como armadura se convertía ahora en una losa pesada sobre sus hombros. Taran suspiró con falsa resignación. ¿Sabes? Iba a dejarlo pasar. Solo estaba aquí para evaluar el funcionamiento de la tienda, pero tú me diste una razón perfecta para tomar una decisión. El empleado sintió un nudo en la garganta. Espera. Pero Taran ya se había girado hacia los oficiales. Sáquenlo de aquí. El impacto fue inmediato. El empleado se tambaleó hacia atrás, su desesperación evidente. No, por favor. No sabía quién eras. Dame otra oportunidad. Los oficiales no dudaron. Se acercaron con firmeza, pero sin violencia. Por favor, rogó, su voz temblorosa. No quise decir nada malo. No sabía. Taran lo miró con una calma absoluta. Deberías haberlo pensado antes de tratarme como si fuera invisible. Y sin más, los oficiales lo escoltaron hacia la salida. Las puertas de cristal se cerraron detrás de él. Silencio. Un silencio pesado, que resonó en cada rincón de la boutique. Taran dejó escapar un largo suspiro. Ya no sentía rabia. Ni siquiera sorpresa. Había visto esto tantas veces antes. Hombres que creían que el poder estaba en su mirada, en sus prejuicios, en su sentido de superioridad. Pero ahora, él estaba al otro lado del cristal. Y sabía que nunca lo olvidaría. El silencio en la boutique era abrumador. Taran exhaló lentamente, sintiendo como la tensión del momento comenzaba a disiparse. Ya no estaba molesta, ni siquiera sorprendida. Esto no era nuevo para ella. Había visto la misma historia repetirse una y otra vez en diferentes lugares, con diferentes rostros. Hombres y mujeres que creían tener poder solo porque trabajaban cerca del dinero, actuando como guardianes de un lujo que ni siquiera les pertenecía. Pero ahora, aquel empleado que se había creído el juez del valor de los demás, estaba al otro lado del vidrio, expulsado de la tienda como si nunca hubiera pertenecido allí. Y lo sabía. Aún podía verlo a través de las puertas de cristal, tambaleándose, con los hombros caídos, su mente tratando de asimilar lo que acababa de suceder. El capitán Richard se acercó a Taran con expresión profesional,
pero con una leve inclinación de respeto en su postura. ¿Le gustaría presentar cargos formales? La pregunta flotó en el aire. Taran desvió la mirada hacia la puerta, donde el ex empleado todavía estaba parado, con la cara pálida y los ojos perdidos en el suelo. Su vida profesional estaba arruinada, y lo sabía. No por un delito, sino por su propia arrogancia. Taran respiró hondo y negó con la cabeza. No, respondió con serenidad. Los oficiales intercambiaron una mirada breve. La segunda oficial, la mujer de cabello recogido, levantó una ceja. ¿Estás segura? Taran asintió. Él se condenó solo. Esa es suficiente consecuencia. El capitán Richards no insistió. Asintió con respeto y retrocedió un paso. Si necesita algo más, avísenos. Taran le dedicó una mirada agradecida. Se los agradezco. Los oficiales hicieron un último escaneo visual de la tienda y luego se dirigieron hacia la salida. Cuando las puertas de cristal se cerraron detrás de ellos, la boutique quedó en un silencio aún más pesado que antes. Los empleados que habían presenciado toda la escena no se habían movido. No habían dicho una sola palabra. Solo miraban a Taran. Algunos tenían los ojos bajos, evitando hacer contacto visual. Otros se mantenían rígidos, expectantes. Pero todos sabían que algo acababa de cambiar. Y que no podían ignorarlo. Taran dejó que el silencio se prolongara unos segundos más, permitiendo que la tensión impregnara el aire. Luego, sin apresurarse, se giró hacia el mostrador. La gerente de la tienda, una mujer de mediana edad con expresión preocupada, había salido del almacén en algún punto de la conversación. Ahora estaba parada al frente, con la boca entreabierta, como si no supiera qué decir o hacer. Taran la miró directo a los ojos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? La mujer tragó saliva antes de responder. 7 años. Taran asintió, pensativa. Y dime, ¿cuántas veces has visto que algo así suceda? La gerente titubeó, pero no dijo nada. No tenía que hacerlo. Taran ya conocía la respuesta. Esto no había sido un incidente aislado. No era la primera vez que un empleado trataba a alguien como si no perteneciera allí solo por su apariencia. Y si ocurría con regularidad, significaba una sola cosa: que nadie estaba deteniéndolo. La gerente bajó la mirada. Taran inspiró hondo y volvió a mirarla. Necesito una reunión con todo el equipo. La gerente parpadeó, nerviosa. ¿Ahora mismo? Taran ni siquiera vaciló. Ahora mismo. La gerente asintió apresurada y comenzó a moverse. En cuestión de minutos, los empleados comenzaron a salir del almacén y de diferentes rincones de la tienda. Algunos parecían confundidos, otros inquietos. Pero ninguno preguntó por qué estaban allí. Porque todos ya sabían la razón. Cuando el último trabajador se unió al grupo, Taran los observó con calma. Algunos no podían sostenerle la mirada. Otros se mantenían rígidos, a la espera. Ella cruzó los brazos. ¿Alguien quiere decirme por qué pasó esto hoy? Silencio. Un silencio incómodo. Taran sabía perfectamente que la incomodidad era el primer paso para la verdad. Finalmente, en la parte trasera del grupo, una joven de no más de 25 años se movió inquieta. Sus dedos jugaban nerviosos entre sí, pero al final se atrevió a hablar. No creo que haya sido solo cosa de él. El ambiente cambió al instante. Algunos empleados se removieron incómodos. Otros miraron a la joven como si quisiera decir algo que no debía. Taran entrecerró los ojos ligeramente. Sigue. La joven tragó saliva y respiró profundo antes de continuar. Llevo 1 año trabajando aquí, admitió con voz temblorosa. Y he visto esto antes. Murmullos discretos recorrieron el grupo. Taran inclinó la cabeza. ¿Cuántas veces? La joven vaciló, pero luego respondió con un tono más bajo. Todo el tiempo. Los susurros aumentaron. Algunos empleados intercambiaron miradas incómodas. Taran dejó escapar un suspiro controlado. ¿Y nadie dijo nada? Silencio. Esta vez, un hombre más mayor, probablemente en sus 40s, aclaró la garganta. Pensamos que, así era como funcionaban las cosas aquí. Taran fijó su mirada en él. ¿Y los gerentes? ¿Alguna vez hicieron algo al respecto? El hombre se quedó en silencio. No necesitaba responder. Eso lo decía todo. Taran inhaló lentamente y dejó que la verdad flotara en el aire. Había construido esta empresa con la visión de que el lujo no debía ser sinónimo de exclusión.
Pero, en su propia tienda, su visión había sido ignorada. Y aunque ella no había estado presente todos los días para ver lo que ocurría, era su responsabilidad arreglarlo. Respiró profundo y enderezó la postura. Está bien. Su tono cambió. Ahora era firme, decidido, inapelable. A partir de hoy, habrá cambios. Algunos empleados tensaron los hombros. Taran dirigió su mirada a la gerente. Primero, todos los empleados tendrán que realizar un curso obligatorio de atención al cliente. Sin excepciones. Si alguien no quiere hacerlo, puede irse. Algunas caras palidecieron. Segundo, implementaremos un sistema de denuncias anónimas. Si cualquier trabajador presencia discriminación, podrá reportarlo directamente a mí. Los murmullos volvieron, esta vez más intensos. Taran endureció su expresión. Si a alguien le incomoda esto, puede buscar otro trabajo. Silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie abandonó la tienda. Taran dejó pasar un momento antes de continuar. Yo creé esta empresa para que fuera diferente, dijo con tono imponente. Para construir un lugar que no solo atendiera a los ricos, sino a cualquiera que quisiera ser parte de la experiencia. Su mirada recorrió a los empleados uno por uno. Si no pueden respetar esa visión, no pertenecen aquí. Algunos asintieron. Otros parecieron relajarse un poco. Pero nadie se atrevió a oponerse. Taran sostuvo su mirada un segundo más antes de dar la última advertencia. Considérenlo su única advertencia, sentenció. La próxima vez, no habrá una. Se giró sin esperar respuesta y caminó hacia su oficina. Los empleados se quedaron en su sitio, con el peso de sus palabras colgando sobre ellos. Porque hoy no solo despidió a un empleado. Hoy cambió las reglas del juego. Taran entró a su oficina y cerró la puerta detrás de ella. Apoyó los codos en el escritorio y presionó sus dedos contra las sienes, exhalando lentamente. El peso de todo lo que había ocurrido todavía flotaba en el aire. Hoy había sido necesario. Pero también había sido agotador. Levantó la mirada hacia la pantalla de seguridad, donde las cámaras de la tienda mostraban a los empleados dispersándose lentamente. Algunos hablaban en voz baja, intercambiando miradas nerviosas. Otros se movían con rapidez, como si temieran ser los siguientes en ser llamados. Bien. Dejarlos sentir el peso de la situación era importante. Si realmente querían cambiar, primero tenían que entender lo que habían permitido. Taran se recostó en su silla y dejó que el silencio la envolviera por un momento. Ella no era el tipo de jefa que sentía la necesidad de vigilar cada detalle de sus negocios. Había construido esta empresa con confianza en su equipo, creyendo que compartían su visión. Pero ahora sabía que la había descuidado demasiado. Había asumido que su ausencia física no afectaría el propósito que había establecido. Se había equivocado. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Ella ya sabía quién era. Entra. La gerente de la tienda entró con pasos vacilantes. Había trabajado en esta boutique durante años, pero hoy era la primera vez que parecía insegura en su propia oficina. Taran la estudió por un momento antes de hacerle un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Siéntate. La gerente obedeció, cruzando las manos sobre su regazo. Señorita Brooks, yo, empezó a decir, pero Taran levantó una mano para detenerla. No. La mujer cerró la boca. Taran la miró directo a los ojos. ¿Sabías lo que estaba pasando? No era una pregunta. Era un hecho. La gerente tragó saliva. Algo en su expresión cambió. Culpa, quizá. Yo. Taran no necesitaba escuchar excusas. No tenías que decirlo con palabras, continuó. Pero lo viste. Ocurrió bajo tu supervisión, y lo permitiste. La mujer bajó la mirada. Taran exhaló. No quiero una disculpa. La gerente levantó la cabeza, sorprendida. Taran apoyó los codos en el escritorio y entrelazó los dedos. Quiero responsabilidad. La gerente asintió lentamente. Lo entiendo. ¿De verdad? Hubo un largo silencio. Pero esta vez, cuando la gerente la miró, su expresión había cambiado. Ya no se veía defensiva. Ya no parecía estar buscando una excusa. Finalmente, con un leve asentimiento, respondió. Ahora sí. Taran la observó con atención, buscando cualquier señal de resistencia. No la encontró. Bien. Su tono se endureció. Este es tu equipo.
Todo lo que pase en esta tienda, bueno o malo, es un reflejo de tu liderazgo. La gerente respiró hondo. Lo sé. Taran no la dejó escapar tan fácil. Entonces dime, ¿qué vas a hacer al respecto? La gerente enderezó la espalda y tomó aire antes de responder. Voy a supervisar personalmente la capacitación del personal. Me aseguraré de que todos entiendan que esta tienda es para todos los clientes, no solo para quienes parecen encajar. Pausa. Luego, con un esfuerzo visible, agregó. También cambiaré la forma en la que contratamos. Taran arqueó una ceja. ¿Cómo? La gerente tragó saliva. He contratado empleados basándome en apariencia. En cómo representarían la marca. Ahí estaba. La raíz del problema. Taran la dejó continuar. Pero ahora me doy cuenta de que eso no significa nada si no representan también la ética de la empresa. Contrataré personas que realmente entiendan lo que significa el lujo para Valenka. Hubo un breve silencio. Finalmente, Taran asintió. Bien. Pero la gerente no había terminado. Siendo honesta, exhaló con cierta dificultad. Me gustaría tomar el curso de capacitación yo también. Taran levantó una ceja. No se lo esperaba. La gerente la miró con sinceridad. No me di cuenta de cuánto había dejado pasar. Pude haber hecho más. Taran la estudió en silencio por un momento. No vio excusas. No vio justificaciones. Solo humildad. Finalmente, hizo un leve gesto con la cabeza. Está bien. La gerente pareció relajarse un poco. Gracias. Taran estiró el cuello, soltando la tensión acumulada. Tienes trabajo por hacer. Quiero un informe detallado en una semana. La gerente asintió de inmediato. Lo tendrás. Bien. Puedes irte. La mujer se levantó y, antes de salir, se giró un momento. Gracias por darme la oportunidad de arreglar esto. Taran no respondió. Solo la observó salir de la oficina. Aún no confiaba completamente en ella. Pero al menos, ahora sabía que estaba escuchando. Al día siguiente, Taran llegó a la tienda sin previo aviso. Era temprano. La boutique estaba casi vacía. No estaba allí para revisar a los empleados. No todavía. En cambio, se dirigió directamente al mostrador. Deslizó los dedos sobre la vitrina de cristal, el mismo lugar donde el empleado expulsado se había apoyado con una sonrisa arrogante, creyendo que lo sabía todo. ¿Dónde estaría él ahora? ¿Todavía estaría afuera, tratando de comprender lo que había pasado? ¿O ya habría comenzado a buscar otro trabajo, sin haber aprendido nada? No era su problema. Si había aprendido algo de esto, bien. Si no, también estaba bien. Una voz suave la sacó de sus pensamientos. Disculpe, señorita, ¿puedo ayudarla? Taran se giró y se sorprendió al ver a la joven empleada que había hablado el día anterior. La misma que había dicho la verdad cuando nadie más lo hizo. La joven parpadeó y la reconoció de inmediato. Oh, señorita Brooks. Taran sonrió con calidez. Llámame Taran. La joven dudó por un momento, pero luego devolvió la sonrisa. Taran. Hubo un breve silencio. Entonces, Taran inclinó la cabeza. ¿Sigues aquí? La joven se enderezó. Sí, señora. ¿No renunciaste? Negó con la cabeza. No. Taran la miró con interés. ¿Por qué no? La joven respiró hondo antes de responder. Porque, creo que las cosas realmente van a cambiar ahora. Taran la observó fijamente, buscando rastros de duda en su expresión. Pero no encontró ninguna. Ella lo creía de verdad. Finalmente, Taran asintió con una pequeña sonrisa. Yo también lo creo. Se quedaron en silencio por un momento, hasta que Taran miró los bolsos de lujo en la pared. Necesito uno nuevo. La joven sonrió con confianza. Creo que podemos hacer algo al respecto. Taran soltó una leve risa. Bien. Por primera vez en mucho tiempo. Se sintió esperanzada. No solo por la tienda. No solo por su empresa. Sino por el futuro de la industria. Taran caminó lentamente por la boutique, observando cada detalle con una nueva perspectiva. Había entrado en este lugar esperando evaluar su negocio. Ahora, después de todo lo que había sucedido, sabía que había mucho más por hacer. No solo se trataba de despedir a un empleado. Se trataba de cambiar una mentalidad. Se trataba de asegurarse de que su visión se mantuviera intacta, incluso cuando ella no estaba allí para supervisar cada pequeño detalle.
La joven empleada que había hablado el día anterior caminó junto a ella, con una sonrisa segura en el rostro. Taran la miró de reojo. ¿Cómo te llamas? La joven pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió rápidamente. Maya. Taran asintió con una leve sonrisa. Bueno, Maya, muéstrame lo mejor que tienes. La joven se giró con entusiasmo hacia la exhibición de bolsos y comenzó a describir cada uno con conocimiento y pasión. No intentó venderle lo más caro ni lo más llamativo. Se enfocó en la calidad, en los detalles, en lo que realmente importaba. Así debía ser el servicio en Valenka. Mientras Maya hablaba, Taran sintió una chispa de satisfacción. Había al menos una persona en la tienda que entendía lo que realmente significaba su empresa. Cuando terminaron, Maya llevó a Taran al mostrador para completar la compra. Por primera vez en mucho tiempo, Taran disfrutó la experiencia de ser cliente en su propia tienda. La transacción fue rápida y eficiente, sin miradas de juicio, sin suposiciones. Cuando Maya le entregó la elegante bolsa con su compra, Taran la miró con una expresión evaluativa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 1 año. ¿Y cómo ha sido para ti? Maya dudó por un momento antes de responder. Siempre me ha gustado el trabajo, pero había cosas que no me parecían correctas. Taran cruzó los brazos. Y aún así, te quedaste. Maya asintió. Sí, porque sabía que Valenka no debía ser así. Taran sostuvo su mirada por unos segundos más y luego sonrió. Maya, tengo una propuesta para ti. Los ojos de la joven se agrandaron un poco. ¿Qué tipo de propuesta? Taran apoyó los codos en el mostrador. Voy a necesitar a alguien que supervise la implementación de los cambios en esta tienda. Alguien que realmente entienda la visión de Valenka. Maya parpadeó, atónita. ¿Me estás ofreciendo? Un ascenso. Maya tardó un momento en reaccionar. Pero, hay empleados que han estado aquí mucho más tiempo que yo. Taran sonrió con calma. Y sin embargo, fuiste la única que tuvo el valor de decir la verdad. Maya abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Taran se inclinó ligeramente hacia ella. ¿Quieres el puesto o no? Maya tragó saliva. Y luego, con un brillo de determinación en los ojos, asintió. Sí. Taran extendió la mano. Bienvenida al equipo de liderazgo, Maya. La joven estrechó su mano con firmeza. Por primera vez en mucho tiempo, Taran sintió que estaba dejando su negocio en buenas manos. El cambio había comenzado. Taran salió de la boutique con su nueva adquisición en la mano y una sensación de satisfacción en el pecho. Al cruzar las puertas, ni siquiera miró atrás. Ya no importaba lo que había pasado. Lo que importaba era lo que vendría después. Su empresa cambiaría. Su industria cambiaría. Y si alguien no estaba dispuesto a adaptarse, simplemente no pertenecía allí. Con una última inhalación profunda, Taran se alejó de la tienda, lista para construir algo mejor.